La vez pasada que les dije, tengo un mensaje breve, me tardé 47 minutos. Hoy no. Hoy no tengo mensaje breve. Pero podemos irnos ya. El Espíritu de Dios ha sido muy bueno con nosotros, ha sido precioso. Y podemos irnos o puedo dar el mensaje que tengo programado. ¿Qué prefieren? Lo que el Espíritu Santo diga, ok. Ok, me quedo, está bien. Acompáñame a 1 Samuel 17, por favor. Estos son de los textos que hemos leído muchas veces en nuestra vida en Cristo, pero que cada vez el Espíritu de Dios tiene algo diferente que traer a nosotros, ¿verdad? 1 Samuel 17, por favor. Verso 1. Dice, los filisteos, les estoy tapando la... Sí, ¿verdad? ¿No? Ah, gracias. Muy bueno. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle de entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y gabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 8 dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Se presenta. Están cada uno de un lado, hay un valle en medio. Y este hombre sale del campamento de los filisteos y se para en el valle, en medio de los dos campamentos, para retar. Y cuando los reta, les dice, dio voces a los escuadrones de Israel y dice, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes qué? Los siervos de Saúl. Y esto es muy interesante, les voy a decir por qué. Esto cuando yo llegué hace una hora y media, 2 horas aquí, no tenía yo el mensaje. Hace 8 días no tenía mensaje y entonces fue muy... Yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué quieres que dé? No tengo nada, empezó la alabanza, etcétera. ¿Qué tal si no hubiera habido alabanza y hubiera yo tenido que abrir el mensaje? No tenía nada hace 8 días. El Espíritu de Dios me dijo, Fran va a dar el mensaje, avísale. Ahora, hoy no traía otro mensaje y entonces yo estaba esperando que el Señor me dijera, ahora va a dar alguno o alguna de tu congregación el mensaje. Pero el Espíritu de Dios, cuando empezó la alabanza, empezó pum, pum, pum. Esta es la primera cosa que quiero mostrarte de parte del Espíritu para este mensaje. En ningún momento Goliat menciona a Dios. Menciona a Jehová de los ejércitos o menciona a su Dios. Menciona a Saúl y menciona al campamento o a los escuadrones. Dice que son siervos de Saúl. Y el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
ni Goliat, ni los escuadrones, ni Saúl conocían a Dios. Por eso es que tuvieron miedo. Y este es el asunto en el mensaje del día de hoy. Hay dos campamentos. Se para un paladín, dice la Escritura, desafiando el campamento de los israelitas, a los siervos de Saúl. Y cuando viene ese desafío, el campamento se turbó y tuvo miedo, ¿verdad? El campamento de los israelitas. Nosotros vivimos en un campamento. Mi vida es un campamento, mi casa es un campamento, mi congregación es un campamento. ¿Qué dinámica tiene el campamento que yo tengo? Es decir, cuando se levanta algo contra mí, o alguien, cuando se levanta a desafiar mi fe, a desafiar mi convicción, a desafiar al Dios en el que yo he creído, y me desafía con alguna circunstancia, ¿qué dinámica tiene mi campamento? ¿Qué actividad? ¿Qué es lo que yo cuando recibo ese desafío, cómo reacciono? ¿Qué es lo que presento? En algunos momentos, para ser honestos, en algunos momentos cuando rebasa lo que antes había desafiado nuestra vida, lo rebasa, es decir, nunca habíamos enfrentado una situación como esta, entonces tenemos miedo. Lo natural es tener miedo. Y el miedo tiene un poder impresionante. El miedo nace en lo natural, pero el miedo cuando toma tu alma se vuelve sobrenatural. Y lo que buscaba Goliat al desafiar al campamento de enfrente y a pedir que cualquiera de esos, el mejor de ellos, saliera y peleara contra él, estaba poniendo en ellos turbación, estaba poniendo miedo, pero ese miedo no podía quedarse ante los ojos naturales de ver a un hombre de casi 3 metros de altura, con la fortaleza que tenía ese hombre, impresionante. Ya había yo revisado estas medidas de la Biblia traducidas a las medidas que hoy tenemos, pero el tipo era un tipo fuertísimo. La lanza que cargaba, con la mano que cargaba y con el casco que se ponía, lo que ponía sobre sus hombros, su armadura era de una persona impresionantemente fuerte. Entonces, a los ojos naturales, el miedo era algo, una reacción natural. Pero lo que perseguía a este hombre era que ese miedo se extendiera por el campamento, llegara a su rey, y con el rey temeroso y turbado con ese miedo, se extendiera a todo Israel. Y entonces, el propósito final de todo eso, ¿cuál era? Que Israel les sirviera a ellos, que se convirtieran en sus esclavos. Eso es lo que hace el miedo. El miedo, cuando llega y se presenta, ese desafío, ese reto, esa confrontación, esa amenaza. Me gusta más amenaza en este momento. La amenaza que se presenta delante de ti busca primero el miedo natural, pero que ese miedo se traduzca en miedo espiritual. Y solo hay una forma en que eso suceda. Cuando lo natural no tiene, internamente en nuestro espíritu y en nuestra alma, no tiene una oposición. Y se va como gordita en tobogán. De lo natural se vuelve espiritual. Y entonces las decisiones se vuelven espirituales. Esto es muy importante. Esto es relevante, es fundamental para aquellos que estamos en Cristo y que se nos presenta una amenaza, cualquier amenaza que tú quieras. Alguna vez platiqué este testimonio y lo voy a hacer muy, muy rápido. Despegamos de Monterrey en un avión, un vuelo de Aeroméxico hacia Ciudad de México. Y lo que hace, cuando despega de Monterrey, los que han volado de Monterrey hacia México se han dado cuenta que el avión sube demasiado, a diferencia de otros vuelos que como que van planeando, o sea, con una pendiente, su nariz no está tan hacia arriba. Lo que hacen es subir la cordillera y pasando la cordillera, entonces ya se nivela. En el caso de este vuelo, hace su ascendencia, está sobre la cordillera, que es justo donde se cayó el avión de la cantante esta famosa, Jenny Rivera, y luego cuando va pasando, cuando ya está cruzando la cordillera,
o sea, la montaña, la cadena montañosa, empieza a llenarse de humo la cabina. Empezó ligero, como una niebla, como esas cosas que ponen de niebla en los artistas, en los escenarios. Comenzó, pero el humo no salía de abajo, salía del aire acondicionado. Y cuando empieza a salir, la gente empieza como a cuestionarse, pero tú volteas a ver las máquinas, los motores, y no había fuego, no había nada, simplemente empieza el humo. Y el humo se empezó a hacer denso, empezó a llenar la cabina. Y la llenó de tal forma que yo no veía la cabeza del que estaba sentado enfrente de mí. Se prendieron las luces, las lucecitas es lo que alcanzabas a ver en el pasillo y en el techo. Y oías, no veías, oías a los sobrecargos correr de un lado para el otro. De repente cerca de mí una persona paró a un sobrecargo y le dijo, oiga, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Y lo que él dijo es, se calentaron los tubos del aire acondicionado y eso es lo que emitió, por eso es que entró por el aire acondicionado, pero lo vamos a resolver, no se preocupe. Cuando dijo eso, yo trabajaba en una empresa que fabrica tubo de acero inoxidable allá en Salisbury, Maryland, y esos tubos se usan para el aire acondicionado de los aviones. Era imposible que un tubo se calentara y emitiera ese. Y entonces yo dije, híjole, no es cierto, pero ahora estoy más preocupado que antes, porque si me hubiera dicho que un motor se había incendiado y lo habían apagado, pues los aviones tienen 2 motores, ¿verdad? Entonces, iba a ser una broma, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿Se puede recuperar el motor todavía? y todavía se puede recuperar o puede planear y bajar en el siguiente aeropuerto que se le presente. El, te, el tema es que se ve llenado de humo, no había una explicación lógica y el avión se da vuelta en U. Y se regresa al aeropuerto de Monterrey, pero entonces tiene que volver a ascender y pasar la cordillera y luego descender. Hace esto y cuando ya pasa la cordillera comienza a descender y cuando comienza a descender se empieza a disipar el humo. Y lo que hace es despresurizar, qué lástima que no esté aquí Mac para explicar esto, pero se empieza a disipar el humo. Y cuando se empieza a disipar el humo y empiezas a ver ya la gente y etcétera, voltea a la ventana y en la ventana podías ver los barritos de los campesinos que estaban cultivando. Estaba impresionantemente bajo el avión. Finalmente, estoy exagerando, pero muy bajo. Finalmente se pone se ubica en la pista y aterrizamos. Cuando el avión las llantas tocan el piso, ambulancias y bomberos, camiones de bomberos van de los 2 lados del avión. Yo creo que esperaban que en algún momento se incendiara o algo, no lo sé, gracias a Dios no pasó nada. Cuando tuve esa experiencia, es una de las 3 experiencias que he tenido donde he visto que posiblemente pude haber sido llamado a cuentas delante del Señor. Puedo entender el hecho de que en mi espíritu no había temor. No es que yo pensara, si me muero me voy con el Señor. No pasó por mi pensamiento esa posibilidad. Lo que pasó por mi pensamiento es cómo van a resolver este asunto. Porque no hay paracaídas abajo de los asientos. O sea, finalmente si este avión se va a caer, pues van a abrir las compuertas. Ya, no sé si los que nos han subido al avión y te sientas en la salida de emergencia te dicen cómo tienes que abrir la puerta. Entonces yo ya estaba pensando cómo abrir la puerta y cómo lanzarme. No sé si me explico, no pasó por mi mente me voy a morir, qué voy a hacer, qué va a ser mi vida, etcétera. Que fue diferente a cuando estuve a punto de ahogarme y ahí sí le dije, Señor, dale un esposo, un hombre temeroso de ti a mi esposa. Pero esa es otra cosa que no voy a platicar hoy. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirte el día de hoy? Si hubo un momento en mi conciencia de que el humo dentro de la cabina podía quitarme la vida, se disipó muy rápidamente. Es decir, fue muy rápido el momento de decir qué está pasando a decir cómo van a resolver esto estos señores. Es decir, yo no tenía miedo. 3 veces mi vida ha sido amenazada de muerte y las 3 veces no he tenido ningún miedo. No he tenido miedo. Lo que he tenido es conciencia.
Lo que trato de explicar entonces con este ejemplo es, y no es porque hable de mí, sino de los que estamos en Cristo, cuando viene una amenaza y se presenta contra ti, ¿qué es lo que pasa después de sentir miedo? ¿Cuál es tu siguiente posición, tu siguiente actitud, tu siguiente decisión? Vemos al campamento de los israelitas que se turbaron y tuvieron miedo ¿junto con quién? Junto con el mismo rey. Continuamos leyendo, por favor, aquí adelante. Primera de Samuel 17, 23. Ahí mismo en el versículo 23, más dice, mientras él hablaba con ellos, está hablando de David, que ya estaba en el campamento, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, se habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los días se paraba este paladín en la mañana, todos los días tratando de ver quién era el bueno que lo iba a retar. Todos los varones, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían que decidir, o lo enfrentaban o huían, porque no conocían a Dios. No conocer a Dios te lleva a eso. No conocer a Dios. Hace un momento Ale decía, cuando su Dios es pequeño, más o menos, estoy parafraseando, cuando su Dios es pequeño, entonces no puedes vencer. Y la realidad es que esto es lo que le pasó a los israelitas en ese momento. El grande era el tipo que se paraba ahí en medio de los dos campamentos, no el Dios que gobernaba su nación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y todos los varones de Israel decía que veían a aquel hombre y huían. Y tenían gran temor. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, no han visto aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y toda la recompensa que Saúl prometió al que sí tuviera valor, porque él no tenía el valor de enfrentar. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él. Observa el campamento, porque esto es importante. ¿Cuál es la dinámica del campamento? ¿Cuál es la dinámica del campamento cuando se levantó ese gigante? ¿Cuál es la dinámica del campamento de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa, de tu congregación? ¿Cuál es la dinámica del campamento? Dice, y junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle lo oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando leemos incircunciso no es que David se asomó para ver si estaba o no circuncidado. Los únicos que se circuncidaban en ese tiempo eran los judíos. Y cuando le dices incircunciso, no está diciendo, es diferente a nosotros. No, está diciendo, este hombre no tiene a Dios por Dios. Porque Dios es el que puso la circuncisión como pacto con nosotros. Entonces, no conoce a Dios. Lo que está diciendo David es, no conoce a nuestro Dios. ¿Cómo se atreve? Y cuando se viene una amenaza en tu contra, como se vino en el tiempo de pandemia, cuando avisaron de la pandemia, mi posición ante el trono de la gracia es, ¿cómo se atreve la Organización Mundial de la Salud a decirnos que no nos podemos congregar? ¿Me escuchas? Porque el gigante mundial en Ginebra, en Ginebra, Suiza, le dice al mundo y a los gobiernos del mundo, esto es lo que tienen que hacer. Pero los escuadrones del Dios viviente no obedecen al príncipe de este mundo. Los escuadrones del Dios viviente obedecen al Dios viviente porque está en nosotros. Entonces se levanta una amenaza, 2 amenazas o 7 amenazas, y cualquier amenaza que se levante. Ahorita avisaron esta semana que hay 4 virus que podrían provocar una pandemia en el mundo por la causa del mundial. Que digan lo que quieran, que dice mi Señor. Amén. Es lo único que me importa cuando viene una amenaza. Ahora, versículo ¿qué? 27. 26. ¿Qué harán al hombre que venciere? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Toda la recompensa así se hará al hombre que venciere. Entonces el campamento era uno, pero cuando David llegó el campamento fue modificado. El campamento fue cambiado.
Y eso es lo que pasa cuando tú llegas a un lugar donde las tinieblas gobiernan. Cuando las tinieblas gobiernan, yo no sé si les ha pasado alguna vez entrando a una tienda o entrando a una casa o entrando a un lugar en el que tú vas caminando y cuando vas a entrar sientes como si te pusieran una mano en el pecho y tú no puedes entrar. Bueno, para mí ese es un reto. Y yo sé que a veces debería de no hacerlo, pero una vez entramos a una tienda aquí en el centro de Querétaro y vimos que se veía ropa bonita, era una tienda de ropa y sentí eso. Y entonces volteé a ver a Sandra y en lugar de decirle, amor, ¿sentiste eso? Le dije, sí, y me contestó en lenguas. Y entonces entendíamos que esto era espiritual. Y lo que yo hice fue meterme. Y adentro empecé a orar en lenguas, hasta que se disipó esa resistencia. Ahora, lo mismo nos pasó en San Miguel de Allende, y bueno, nos ha pasado en otros lados. En Detroit me pasó también. Lo que quiero explicar el día de hoy, en esta plática, en este mensaje, es que la amenaza que se presenta y se levante contra ti va a desafiar tu fe. Y Dios la permite. Porque quiere que crezcas. No quiere que te quedes en el nivel en el que estabas. Por eso es que lo permite. David había sido ungido para ser ¿qué? Pero el rey de Israel se turbó y tuvo miedo. Ahora, David se presenta, ya conoces la historia, se presenta ante este gigante, le incrusta una piedra en la frente, lo mata, cae con su cara hacia el piso, se le para encima David, le quita la espada, le corta la cabeza y David se queda con toda la armadura de este gigante y se lleva la cabeza y se la entrega a su rey. La dinámica del campamento cambió. Cuando mata al gigante, ¿qué es lo que ocurrió con el campamento de Israel? Se armaron de valor, perdió miedo. Se armaron de valor, perdieron el miedo. Y entonces fueron a perseguirlos. Porque los otros salieron huyendo. Los otros podrían haber visto cuando cayó su gigante, ¿qué pudieron haber hecho? Pues vamos a la guerra como ya nos habíamos puesto de acuerdo antes de que este loco se parara ahí enfrente. Pudieron haber hecho eso. Pero cuando cae la cabeza, cuando cae el más grande, cuando cae el hombre fuerte, todos huyen. Apréndete eso. Porque las batallas espirituales tienes que ir por el más grande. No tienes que ir por el de abajo, no tienes que ir por el de en medio, tienes que ir por el más grande. Porque cuando vas por el más grande, entonces ese cae y los demás huyen. Solo para dejar esta parte antes de continuar. En una ocasión estábamos liberando a una persona y empezó un espíritu inmundo a insultarnos. Y cuando nos empezó a insultar y todo esto, el Espíritu de Dios me dijo, ese es un achichincle, ni pierdas el tiempo con él. Y entonces le dije, cállate, tengo que hablar con el que te manda, con el que tiene autoridad sobre de ti. Y me volteé a ver y abrió unos ojos, los ojos de la persona, pero los abrió y me dijo, no, yo soy. Le dije, no, tú eres un achichincle, quiero hablar con el que está, con el que te gobierna, con el que está encima. No hago la historia larga, echamos fuera al de arriba y entonces fueron todos. Y recuperó la cordura el chico que estábamos liberando. El asunto es que tienes que ir por el más grande. Tienes que ir por el que es el hombre fuerte. Porque entonces, y este es un texto bíblico que no lo tengo aquí en la mano, pero lo podemos buscar, dice el Señor, y esto lo enseña Jesús, que cuando el hombre fuerte está en paz en su palacio, en paz en su castillo, en paz en su casa, y viene uno mayor que él, entonces le vence y le quita todo lo que tiene y se lleva el botín. Porque lo mata, ¿verdad? ¿Lo mata? Lo ata de manos y pies y lo vence. Eso es lo que hacemos nosotros, no solamente en las batallas espirituales. Si viene una amenaza contra mi vida, contra mi salud, contra mi trabajo, contra mi matrimonio, contra mis hijos, si viene una amenaza, voy por el más grande para hacer huir a todos los demás. La dinámica del campamento es lo más importante, porque la dinámica del campamento de los filisteos cambió, su atmósfera cambió por completo cuando cayó el gigante. Y cuando eso sucedió, entonces los que se armaron de valor, que habían tenido temor por días,
Yo no sé si días o semanas, este hombre diario se paraba ahí, pero cambia la atmósfera y entonces van y los persiguen. David iba a ser formado como rey y para eso necesitaba un Goliat enfrente. Y lo venció. Tú has sido llamado para ser rey y sacerdote, tú has sido llamada para ser reina y sacerdote en tu casa. De modo que si estás siendo formado, formada para eso, y estoy hablando no solo con los padres, también con los solteros, si estás siendo formado, formada para eso, tienes que ir por el más grande. Acompáñame por favor entonces a Job capítulo 3 versículo 23. Y quiero ponerles ahí una diapositiva que es muy importante. Ahí, ahorita un exdiputado croata de la Cámara de Europa Sí. retó a la OMS y le dijo que prefieren tener en ese cargo al cártel de Colombia, que sabe más de drogas que de ellos como asesinos de generaciones. Wow. Wow. Qué bueno que el croata diga que de Colombia, porque no sea de México, porque son los que gobiernan el narcotráfico en el mundo, pero... Más con el presidente. ¿Podemos poner esa, mija? El temor, ¿tienes esa diapositiva? Gracias. El temor tiene poder solamente cuando toma tu alma. Solo. Si temes naturalmente, pero de tu espíritu, tu alma es ministrada y te presentas y peleas para vencer, nunca va a tomar tu alma. Pero si le permites que tome tu alma, entonces va a tomar tus emociones, va a tomar tus pensamientos y va a tomar tu voluntad. Y vas a tomar las decisiones en base al temor. Si el temor ya tomó tu alma y estás tomando las decisiones en base al temor, el temor es tu Señor. No puede ser tu Salvador, pero se convirtió en tu Señor, en el Señor de tu alma. Entonces, va a ser muy importante que dejen de ver videos y memes y reels y todas esas cosas que no sé exactamente qué son, pero que están en las redes sociales y que te enseñan todas las razones por las que tienes que temer. Tienes que tener temor, no solo de las pandemias, no solamente del narcotráfico, no solamente de los desaparecidos, no solamente de las madres buscadoras. Tienes que tener temor de cualquier cosa que tome tu alma. Tienes que tener temor de las cosas que te vencieron cuando no estabas en Cristo. Ahora, cuando estábamos en Hombres de Dios, se acercó uno de otra congregación y me dijo, yo no sé por qué, había vencido, ya estaba libre y regresó. Y quiere tomar otra vez mis pensamientos y mis emociones y yo ya lo había vencido. Tengo años de haberlo vencido. ¿Cómo es que regresó? Precisamente porque la iniquidad da vuelta, se va a lugares secos y luego regresa para tratar de volver a tomar tu alma. Entonces lo único que le dije fue, es muy sencillo, en la autoridad del nombre de Jesús, recuérdale cómo lo venciste, se va a ir. ¿Puedo decir algo rápido? Claro, nada más necesitamos el peluchito de... Que el Señor no nos da una prueba que no podamos resistir, ¿no? Así es que también tengas paz, Ajá. que porque vas a vencerla, ¿no? Sí, pero como no se grabó, mi amor. No tú puedes. Yo te recuerdo. Bueno, que también algo que está súper de moda y no nos damos cuenta es que está bombardeándonos eso de la depresión posparto o el TDA o que soy diagnosticado de no sé qué. Es cierto. O sea, de verdad, no dejemos que el Ansiedad. enemigo le ponga nombre al pecado para sobarnos el lomo y justificar nuestras circunstancias. O sea, creo que sí, eso es lo que, o sea, le está leyendo, ¿no? Si creemos en un Dios, creemos que Él sana, creemos que Él quita cualquier cosa de nuestra vida. Entonces, no dejemos que nos contaminen diciendo, ay, es que ahora tengo depresión porque acabo de tener un bebé. Pues no.
Gracias. Efectivamente, se puso de moda en la pandemia la depresión y la ansiedad. Y antes de la pandemia, ansiedad era la ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Esa era la ansiedad. Pero luego se volvió Señor de muchísimas almas. ¿Iban a decir algo allá atrás? Pregunta nada más. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre temor y el miedo? Porque obviamente dicen, ¿por qué tienes temor de algo? Sí. Dice, el principio de sabiduría es temor a Dios. Gracias Sandra. ¿Qué diferencia hay entre el temor y el miedo? Haciendo referencia al principio de la sabiduría que dice Proverbios, que es el temor de Dios. En el caso del temor de Dios, en cuanto a temor y miedo, hablándolo como descripción de cada uno, yo diría que son sinónimos, hablando específicamente de eso. Pero cuando hablamos de la Escritura, específicamente en cuanto al temor de Dios, en realidad el temor de Dios es el tener miedo a ofender a Dios faltándole, haciendo las cosas que lo ofenden. Es esas ganas de mantenernos ajenos, alejados de las cosas que lo pueden ofender. Y también yo tengo temor, por ejemplo, del hecho de ofender a mi esposa, o del hecho de ofender a mis hijos, o ofenderlos a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, hay un temor ahí que se vuelve una reverencia, se vuelve un respeto, se vuelve un cuidado del corazón. Tomar las malas noticias. Uh-huh. Ajá, entonces no tendrás bueno, es que este es el temor del que estoy hablando, del que no estoy hablando. El temor donde dice, no, el que está en el Señor no tendrá temor de malas noticias, ya está hablando del miedo, ¿verdad? Está hablando del temor a las cosas que pueden tomar nuestra alma y ocupar nuestros pensamientos. En este sentido, entonces, acompáñenme Job, ¿verdad? Job 3:23, pero ya leímos esto, ok. Vamos a Job 3:23, por favor. Job es un libro tan específico, Job 23, Job 3, ¿verdad? Nunca he leído Job completo. Lo empecé a leer y como por el cuarto o quinto capítulo empecé a decir, bueno, yo qué necesidad tengo de estar viendo el sufrimiento de los demás. A mí nunca me han gustado las telenovelas. Entonces yo creo que esa es la razón. Yo dije, pobre cuate, pero no es lo que me está pasando. Entonces, ¿por qué comparto esto con ustedes? Porque es una tragedia. Fíjate qué interesante. El otro día vi esto en un mensaje de esos de redes sociales. Job fue fiel aunque lo perdió todo. Y Saúl fue infiel aunque lo tenía todo. O sea, Dios le había dado todo a Saúl y fue infiel. Y Job, que le quitó todo, el Señor permitió que Satanás le quitara todo menos su vida, él fue fiel. Y fue fiel hasta que Dios le restituyó todas las cosas. Ahora, esta es la parte más interesante. Yo quiero, hablando del tema específico de 3:23, dice que ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Y a quien Dios ha encerrado. Y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. De veras que la sufría el cuate. Versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha ¿qué? Y luego dice, y me ha acontecido lo que yo temía. El temor, insisto, cuando es natural, cuando es un reflejo natural, hasta ahí no pasa nada, no tienes problema. Cuando el temor quiere tomar tu alma, entonces tus pensamientos le dan espacio y le abren la puerta. Entonces tus emociones le abren la puerta. Y entonces cuando tus emociones y tus pensamientos ya le han dado el lugar al temor, ¿qué sigue? La voluntad. Y cuando tienen tu voluntad, entonces es muy difícil escuchar al Espíritu Santo diciendo, no te preocupes, ten paz, yo voy a poner la paz que sobrepasa tu entendimiento, porque ya tomó todos tus pensamientos, porque ya tomó toda tu voluntad. Entonces es muy importante entender lo que dice aquí, y eso es una lección que Job quiere dejar en su experiencia con esto que le pasó. Dice que
dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Es bien interesante. Les platiqué ahorita el testimonio del avión, pero hay otras cosas que de repente han surgido y que nos pasa a la mayoría, si no es que a todos. De repente te haces así y sientes una bolita, ¿verdad? Y entonces tus pensamientos trabajan a una velocidad impresionante y pasan por todas las cosas que viste en redes sociales que podrían ser. Conocemos a una persona, conocemos a una persona, ¿mandé? ¿O a chat? ChatGPT, la inteligencia artificial. Conocemos a una persona que cuando veía un documental, por ejemplo, de asma, al otro día se iba a hacer estudios del asma. No tenía los síntomas, pero podría tener asma. Y como ese, cualquier documental de cualquier enfermedad que pudiera haber. Tiene un nombre eso, de psicología, ¿no? Ahorita que hace referencia a esto, precisamente Job, el libro es riesgoso. Sí. Porque muchas personas pueden tomarse y decir, ay, si Job, todo lo que vivió, Ajá. ¿por qué, estoy de chillón? Y llegan hasta aceptar. Ya. Llegan hasta aceptarlo porque ven esa referencia y dicen, pues no soy nadie, si él lo pudo vivir o sí, sufrir, ajá. Sufrir ajá. Y lo acuñan, se lo toman. Lo toman como suyo. Tienes buen punto. Buen punto. Otra persona ve que está teniendo un problema y le dice, ay, como Job, estudia. Y yo digo, cancela en el nombre de Jesús, ¿no? Porque un problema te va a llevar a tener la vida de Job, ¿no? Sí, o sea, viene una amenaza. Ajá. Esto es bien interesante. Viene una amenaza y tu reacción es temor. Lo siguiente es confrontarlo y vencerlo. No acuñarlo, no tomarlo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa, Dios? ¿Huyes? Perfecto. Huye si quieres, pero te vas a encontrar otra vez con la prueba porque no has vencido esto y no te voy a dejar si crecer. No vas a seguir porque no has vencido lo que tienes que vencer. Así es. Entonces, tienes que, cuando Dios dice, quédate y obedece y sujétate, ahí es donde vas a poder vencer. En el caso de David, Sí. tuvo que aguantar vara con Saúl. Sí. Cuando su vida peligró, huyó, pero en ningún momento rompió la posición ni dejó de ser israelita, ni tampoco abandonó su puesto cuando fuera necesario regresar. Y esto es interesante porque fue amenazado por Goliat Ajá, y lo mató. sí. Fue amenazado por Saúl Sí. y huyó de él. Sí. La diferencia está en la sangre. Así es. La diferencia está en que uno era incircunciso y el otro era de la sangre de Jesús, de la sangre israelí. Entonces era su autoridad, era su rey y tenía que huir para no matarlo. O sea, si Saúl no se le puso a Goliat y David venció a Goliat, la lógica es que David podía vencer a Saúl con una mano amarrada. No se trataba de eso, se trataba de hacer la voluntad de Dios en los dos casos. Así es. Y huir de Saúl era hacer la voluntad de Dios. Así es. Pero en momentos en que le dijo, aquí estoy, permíteme regresar contigo, Así es. hubo 2, 3 oportunidades en las Sí. que Saúl le dijo, regresa, Sí. y empezó otra vez la persecución. Pero, Regresa para matarte. no, 2 veces lo perdonó. Sí. O bueno, Sí. en su posición... Verbalmente lo perdonó. Verbalmente dijo, regresa y después lo confrontó. Y Dios se había Ok. apartado Sandy, ya de que- Saúl. Sí, sí. O sea, ya Saúl ya no tenía a Dios como rey. Así es. Entonces, Así es. había esa separación que David tenía. Así es. Me encanta mucho como dice Corintios, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Buenísimo. Gracias. Quedó perfecto para el mensaje de hoy. Es todo, ¿verdad? Es todo lo que dice, ¿no? Es todo lo que dice. ¿Qué cita es, Sandra, nada más para dejarla registrada? ¿Primera? Segunda de Corintios. No es liguilla, pero tricampeones. Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4, 8 y 9. 8 y 9. Gracias. Muy bien.
Vamos a terminar con esto entonces. Marcos 16, verso 15. Vamos desde el 14 solamente para tomar esta referencia. Finalmente se apareció a los 11 mismos Jesús resucitado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Voy a hacer un énfasis en dos cosas. Primero, dice el versículo 15, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será. ¿Quién le va a dar salvación? Jesús. Muy bien. Entonces es muy importante dejar eso en claro. Nosotros predicamos, vamos por todo el mundo y predicamos. Y entonces el que creyere será salvo, porque Jesús lo va a hacer salvo. Pero luego dice: mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. ¿A quién le toca condenar? Entonces no a nosotros. Si nos rechazan, nosotros no los condenamos. ¿Dónde está el que te condena? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Con la mujer adúltera o atrapada en adulterio. Muy bien. Segundo énfasis. Estas señales seguirán a los que creen. En el versículo 16 dice: el que creyera será salvo. Y entonces las señales van a seguir al que cree. Una vez que alguien recibe a Cristo, esto lo voy a dejar claro, una vez que alguien recibe a Cristo, esa persona creyó, y cuando creyó, esa fe va a producir estas señales. Observa el versículo, dice Jesús: estas señales seguirán a los que creen. No el que cree va a buscar esas señales. No va a tomar un curso de señales uno y entonces van a empezar las señales. Y en primero empiezas con gripa, pero luego empiezas con cáncer pulmonar. No, no, no. Las señales siguen al que cree. Y eso significa que cuando tú le predicas a alguien y la persona dice: sí, yo quiero a Cristo, y recibe a Cristo, a partir de ese momento esa fe puede producir cualquiera de estas señales. No te asustes, ni tampoco te des celos. Hemos visto en esta congregación cómo alguien dijo: sí, Jesús, yo quiero entregar mi vida y te la entrego, y esa salvación produjo señales. Y las personas empiezan a buscarnos a nosotros o a cualquiera de ustedes y les ha dicho: oye, oré por tal persona y sanó, pero todavía no he tomado el discipulado 1, porque es la fe lo que produce esto. La fe es la kriptonita del temor. La fe aplasta el temor. La fe destruye al temor. Entonces, cualquier momento, cualquier escenario, cualquier amenaza que se presenta contra ti en cualquiera de las áreas de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo o de tu ministerio, cualquier cosa que se levanta contra ti, es la fe la que aplasta. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos rápidamente al escenario de David cuando ve al paladín pararse en medio. ¿Qué fe tenía David? ¿Qué es lo que produjo la fe de que él podía vencer a ese incircunciso? Conocía a Dios. Él tenía a Dios. Él vio el tamaño de Dios. Él vio la dimensión de Dios. Él había vencido al león y había vencido al oso que habían tratado de llevarse las ovejas de su padre, ¿verdad? Él vio la mano de Dios en él. Conocía al Dios que mató al león y que mató al oso. Ese mismo Dios iba a matar a ese hombre que estaba ahí enfrente. Ese mismo Dios es el que va a aplastar delante de ti cualquier amenaza que se te presente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, papá. Papito, gracias. Gracias, gracias, Espíritu Santo, precioso, amado, gracias. Gracias por este día, esta reunión, por lo que has hecho, por lo que has dicho. Muchísimas gracias. Me siento privilegiado y honrado de lo que tú estás haciendo en este ministerio, porque no es mi ministerio o nuestro ministerio, es tu ministerio operando en medio de nosotros. Y esta congregación es una congregación que ha decidido creerte.
Te creyó para salvación, te creyó para señales y te creyó para intimidad, te creyó para poder hacernos amigos tuyos, Espíritu de Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar, en esta casa, en esta habitación, cada uno vive y camina creyendo. Entonces, permítenos ir por las almas. Llévanos, trae a nosotros o déjanos ir y guíanos a aquellos que van a conocer y van a recibirte como Señor y Salvador. Queremos ganar almas para ti. Queremos que tu sangre valga mucho más que solo el haberme redimido a mí o a todos nosotros. Que tu sangre redima a muchos, a multitudes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Solo como referencia, ayer estuvimos en la oración otra vez a las 5 de la mañana ahí en el Plaza de Armas. Y es una convocatoria de congregación. Cuando puedan, cuando tengan ese chance, que no tengan algo que hacer a las 5 de la mañana de un sábado, acompáñenos. Hombres y mujeres. ¿Sale? Acompáñenos. Que Dios les bendiga.